Hay un año que cambió nuestro dinero para siempre, y la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué ocurrió a pesar de que utilizamos el dinero todos los días. ¿Quieres adivinarlo? No, no es la pandemia. No, no es el desplome del mercado inmobiliario. Y no, no estoy hablando del año en que el dólar fue sacado del patrón oro. Estoy hablando del año del año. Sí, esto suena como hace mucho tiempo, pero usted está sintiendo el impacto de lo que sucedió en el año del dólar, porque en el año del dólar dos cosas sucedieron. En primer lugar, se creó el Banco de la Reserva Federal, que cambió el funcionamiento de nuestro sistema monetario. Y número dos, también se aprobó el impuesto federal sobre la renta, que cambió la cantidad de impuestos. Se paga. Antes del año del dólar, no había banco central en los Estados Unidos, y la razón por la que se creó el Banco de la Reserva Federal, según su página web, fue para ayudar, cito, a una nación que estaba plagada de crisis financieras. Por no hablar de que antes del año del dólar, no había impuestos sobre la renta federal que fue ratificado en la ley. Ahora, para divertirnos un poco, hablemos de cómo han cambiado los impuestos federales sobre la renta a lo largo de los años. Porque en el año del dólar, cuando el impuesto federal sobre la renta se convirtió en ley, la forma en que funcionaba era que usted pagaría un impuesto del 1% sobre todos los ingresos de más de $3,000, y luego se pagaría un impuesto del 6% sobre todos los ingresos superiores a $500,000. Así que puedes ver que los impuestos sobre la renta eran mucho menos complicados y mucho más bajos de lo que son hoy en día. Y también debo mencionar que esto se basa en $1,913. Así que si traducimos esto a lo que estos números parecen en $24, esto significaría que usted pagaría el 1% en impuestos sobre la renta de todo el dinero que usted hizo más de $95,000. Si ganaras menos de $95,000, pagarías $0 en impuestos federales sobre la renta. Y si eres un pez gordo, entonces pagarías el 6% en impuestos federales sobre la renta de todo el dinero que ganes por encima de unos $15,9 millones ajustados a la inflación de $24. Así que sí, los impuestos sobre la renta han cambiado bastante, en parte porque el gasto público ha aumentado bastante. Y así, para financiar todo el gasto público, el gobierno ha aumentado los tipos impositivos para ganar más dinero, para gastar más dinero. Ahora, en este punto, puede que estés empezando a ver por qué algunas personas tienen problemas con el dinero hoy en día debido a cómo nuestro sistema monetario ha cambiado en los últimos 110 años más o menos. Pero en realidad solo estamos arañando la superficie, porque el Banco de la Reserva Federal fue creado originalmente como una forma de prevenir los pánicos bancarios. Esto es lo que incluso dice en su sitio web, que la Fed fue creada en 1913 para imprimir dinero para evitar pánicos bancarios, lo que podría hacer que te preguntes por qué estaban ocurriendo esos pánicos bancarios en primer lugar. ¿Y fue el Banco de la Reserva Federal promulgada para solucionar el problema, o solo para poner una pequeña curita en él, lo que eventualmente empeoraría el problema? Mira, lo que nuestro sistema económico tenía mucho antes de 1913 es un sistema bancario llamado banca de reserva fraccionaria. Y lo que esto significa es que si vas al banco aquí y tomas este billete de $100 y lo depositas en el banco, piensas que estos $100 son un activo para ti, porque si vas y abres tu banca móvil hoy, sabes que los $100 están ahí y puedes sacarlos en cualquier momento. Pero aunque esos $100 sean un activo para ti, en realidad son un pasivo para el banco, porque esos $100 son dinero que el banco tiene que devolverte, y el banco no sigue su propio consejo porque el consejo del banco es que tienes que ahorrar dinero. Pero el banco no funciona ahorrando dinero. De hecho, lo que hace el banco es invertir su dinero. Verás, en realidad no te lo dicen, pero la forma en que funciona el banco es que tienen que tomar este dinero que les das y luego regalarlo. Y por regalarlo me refiero a invertirlo. La forma en que el banco invierte el dinero es prestándolo. Así que si le das $100 al banco, lo que quieren hacer es deshacerse de ellos lo más rápido posible, y quieren deshacerse de la mayor cantidad posible. Así que una reserva fraccionaria bancaria significa que si usted toma $100 en un depósito en el banco podría mantener 10 de los $100 y luego prestar $90 a otra persona. Así que vamos a dibujar esta persona aquí. Con bigote. En mi lengua materna, el punjabi, llamamos mucho a un bigote. Entonces, este hombre con bigote de aquí va al banco número 2. Porque ahora tienen estos $90. Van y hacen lo que sea y luego van a ir al banco número 2. Y van a depositar estos $90. Ahora, este banco número 2 tiene otro pasivo, ¿verdad? Para esta persona, los $90 son un activo, pero para el banco, los $90 son un pasivo porque este banco no quiere retener estos $90. ¿Y qué pasa después? Bueno, entonces este banco también va a retener alrededor del 10% de esto. Van a retener alrededor de
$9 y luego van a prestar este dinero a cabo a otra persona porque quieren deshacerse de este dinero lo más rápido posible. Así que van a prestar este dinero a esta señora con una trenza. En mi lengua materna, el punjabi, llamamos cabra a una trenza. Y ahora ella recibe los otros $81. Y esto sigue y sigue y sigue. Esto se llama préstamo de reserva fraccionaria. Pero aquí es donde el pánico podría potencialmente instalarse. El pánico podría instalarse si la gente que está depositando dinero en este banco se preocupa. Tal vez se preocupan por la economía. Tal vez están preocupados por este banco. Por la razón que sea, se preocupan. Y luego van a este banco y ahora empiezan a pedir este dinero de vuelta. Bueno, puedes empezar a ver por qué esto es un problema. Porque si todo el mundo empieza a ir al banco y empieza a pedir su dinero de vuelta, el banco no tiene dinero para pagarte. Y esto se llama una corrida bancaria. Y puedes empezar a ver cómo este problema bancario podría entonces tener un efecto cascada y dominó en los otros bancos, porque la gente empieza a sacar su dinero de aquí. Este banco podría colapsar. Estas personas podrían preocuparse, empezar a sacar el dinero de aquí, y estas personas podrían empezar a sacar su dinero de los siguientes bancos, y así sucesivamente, lo que crea un colapso bancario. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal dice que quieren entrar para ayudar a prevenir esto. Ahora, es posible que haya oído hablar de algo llamado seguro de la FDIC. Lo que el seguro de la FDIC dice es que si usted deposita su dinero en un banco, su dinero está seguro hasta $250,000 hoy, en el momento de grabar este video. Así que si tienes menos de $250,000, entonces recuperarás todo tu dinero y no tienes de qué preocuparte. Bueno, el seguro de la FDIC fue creado en 1933, unas 2 décadas después de la creación del Banco de la Reserva Federal. Así que ahora empiezas a ver un poco de confusión porque el Banco de la Reserva Federal dice que se crearon para evitar pánicos bancarios. Pero en realidad, los bancos dependen de la FDIC para prevenir este tipo de pánicos bancarios. Entonces, ¿para qué sirve realmente el Banco de la Reserva Federal? Ahora, lo que el Banco de la Reserva Federal dice es que están ahí como una línea de crédito para estos bancos si los bancos comienzan a tener este tipo de problemas. Así que si el banco, uno comienza a quedarse sin dinero, pueden ir al Banco de la Reserva Federal y pedir prestado dinero del prestamista central. De esta manera, tienen el dinero para seguir pagando. Pero vamos a acabar un poco más profundo, porque con el tiempo, lo que hemos visto es que las cosas han cambiado. Como hemos visto que los impuestos federales sobre la renta han cambiado, el sistema bancario y el Banco de la Reserva Federal también ha cambiado también. Ahora, queremos recordarle que si usted es un inversor, mi equipo en Briefs Media publica un boletín diario gratuito llamado Market Briefs, donde todos los días, 6 veces a la semana, mi equipo está analizando lo que está sucediendo en la economía. Es decir, la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, el mercado de criptomonedas y la economía mundial en un boletín financiero divertido, ingenioso y fácil de leer. Es completamente gratuito. Tenemos cientos de miles de inversores que leen Market Briefs cada mañana. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, bueno, tengo el enlace para que te unas de forma gratuita abajo en la descripción. Así que vamos a construir una pequeña línea de tiempo. En el Banco de la Reserva Federal fue creado como una forma de detener los pánicos bancarios. En el sistema de seguros FDIC fue creado para detener también estos pánicos bancarios. En el dólar de los Estados Unidos fue oficialmente separado del patrón oro temporalmente, lo que significaba que nuestro dinero ya no estaba respaldado por metales preciosos como el oro físico, y nuestro dinero se convirtió en papel, lo que dio al Banco de la Reserva Federal la capacidad de imprimir más dinero, porque antes de que el Banco de la Reserva Federal quisiera crear más dinero, necesitaba más garantías en forma de oro para imprimir más dinero. Después de que el Banco de la Reserva Federal no necesitaba ese oro, podía imprimir esencialmente cualquier cantidad de dinero que necesitara para financiar las operaciones del gobierno. Así que entre el Banco de la Reserva Federal estaba allí para servir como una mano de ayuda para el gobierno, para ayudar esencialmente a los gastos del gobierno y estar allí para que la fuente de financiación adicional para el gobierno de Estados Unidos. Pero entonces, en 2008, todos recordamos que tuvimos esta gran recesión, la gran crisis financiera de 2008, donde tuvimos el mercado de la vivienda totalmente implosionado y todo nuestro sistema financiero estaba al borde del colapso. Eso ocurrió en 2008. Y por primera vez en la historia, ahora vimos el Banco de la Reserva Federal hacer algo completamente diferente, que era QE, flexibilización cuantitativa. Y lo que era la flexibilización cuantitativa era que el Banco de la Reserva Federal ahora estaba imprimiendo dinero, con el fin de financiar los programas de estímulo para impulsar la economía. Así que ahora, en lugar de solo ayudar al sistema bancario y ayudar al gobierno, ahora el Banco de la Reserva Federal se involucra en la economía para ayudar a estimular e impulsar la economía e imprimir dinero para que la economía se mueva, porque en 2008 la economía se detuvo. La economía estaba en una situación horrible, horrible porque todo el mercado había implosionado. Y ahora lo que estamos viendo suceder hoy es que el Banco de la Reserva Federal está siendo utilizado para financiar cualquier gasto que el gobierno no puede pasar por el Congreso, porque normalmente cuando el gobierno quiere gastar dinero, tienen que aumentar los impuestos. Es decir, tienen que conseguir ese dinero de alguna parte. Pero si no pueden conseguir que ese impuesto sea aprobado por el Congreso, ahora lo que estamos viendo suceder es que el gobierno va directamente a la Fed y dice, danos $1 billón para que podamos ir y financiar lo que queramos hacer. Y así ahora el gobierno es capaz de aprobar estos proyectos de ley de gasto
sin pasar por el Congreso, a través de la ayuda del Banco de la Reserva Federal, cuando originalmente estaba allí solo como una forma de detener los pánicos bancarios. Pero ahora permítanme unir todo este video porque recuerdo que en 1913 dos cosas sucedieron. Por un lado se creó el Banco de la Reserva Federal. Por otro lado, ¿qué más sucedió? No lo olvides, se ratificó el impuesto federal sobre la renta. ¿Por qué importa esto? Porque a fin de cuentas todo gasto público es una forma de impuesto. Porque si el gobierno sale y gasta dinero para, digamos, construir un puente, alguien tiene que pagar por ello. O bien el gobierno va a aumentar un impuesto a la gente para pagar por este puente. O el gobierno va a gastar ese dinero a través del dinero del Banco de la Reserva Federal y luego construir ese puente. Pero si el gobierno obtiene ese dinero del Banco de la Reserva Federal, ¿quién lo paga entonces? Ahora, aquí es donde tenemos que retroceder un poco y entender que a pesar de que se llaman el Banco de la Reserva Federal, en realidad no son federales. Nunca se pretendió que fueran federales. E incluso hoy en día en su página web dice que no es federal. Así que no son parte del gobierno federal. No son una reserva porque no están sentados en ninguna reserva de efectivo. Recuerde, no son el Departamento del Tesoro, no son parte del gobierno y no son un banco. Tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. Así que es un nombre un poco engañoso. Pero tienen la capacidad de crear dinero de la nada. Así que ahora, si el gobierno quiere construir este puente de $1 trillón, obtienen este dinero del Banco de la Reserva Federal. Bueno, ahora el gobierno podría no ser capaz de obtener la aprobación del Congreso, así que no sabemos de dónde viene este dinero. Simplemente viene del Banco de la Reserva Federal y luego el gobierno construye el puente, lo que podría hacer que te preguntes, si el gobierno puede crear este dinero de la nada, ¿por qué estamos pagando tanto dinero en impuestos en primer lugar? Hemos visto cómo han aumentado los impuestos en los últimos 100 años. Si el gobierno puede simplemente tomar este dinero de la Reserva Federal, ¿por qué tenemos que pagar tanto dinero en impuestos? Y la razón es porque cuando el gobierno toma prestado este dinero del Banco de la Reserva Federal, sigue siendo un impuesto. Es solo que ahora es un impuesto oculto que no siempre tiene que ser aprobado, de la forma en que los impuestos normales son aprobados. Y cuando digo que es un impuesto oculto, lo que quiero decir es que es un impuesto en forma de inflación. Porque cuando el Banco de la Reserva Federal crea más dinero, ¿qué estamos haciendo? Estamos inflando. ¿Cuántos dólares hay ahí fuera? Y cuando aumentas la cantidad de dólares sin aumentar la riqueza, el valor de cada dólar individual disminuye. Piénsalo así. Si tú, yo y otras 3 personas, así que hay 5 personas en total, vivimos en este planeta justo aquí. Somos 5 y cada uno de nosotros 5 tiene $20. Así que hay $100 en este mundo. Hay 5 de nosotros, y cada uno de nosotros tiene $20 cada uno. Todos somos igualmente ricos, así que todos poseemos el 20% de la riqueza porque todos poseemos $20. Pero entonces digamos que el gobierno aquí duplica todo nuestro dinero. Nos hacen un cheque de $20 a cada uno, así que yo recibo $20 más, tú recibes $20 más, y todos los demás reciben $20 más. Todo el mundo tiene $40. Ahora puedes sentir que te has vuelto doblemente rico porque has duplicado tu dinero de $20 a $40. Pero de lo que te darás cuenta rápidamente es que realmente no te volviste más rico, porque todo lo que ha pasado es que el valor de cada dólar individual ha bajado. Porque todo lo que hemos hecho es duplicar la cantidad de dólares, duplicar la cantidad de moneda sin aumentar ninguna cantidad adicional de riqueza. Ahora, claro, tal vez si consigues ese dinero pronto, puedes ir al coche y comprar ese coche rápido antes de que el vendedor se entere de que hay más dólares ahí fuera y vea el impacto de eso. Pero con el tiempo, eso es lo que va a pasar. Nadie va a ser realmente más rico que antes, porque solo aumentamos cuántos dólares hay ahí fuera sin aumentar la riqueza. Y así es como la impresión del Banco de la Reserva Federal, junto con el gasto del gobierno, es un impuesto. Verás, todo gasto público es un impuesto. Alguien tiene que pagar por ello al final del día. O va a ser pagado directamente, a través de un impuesto que se puede ver, y todo el mundo sabe de dónde viene este dinero. Por ejemplo, si el gobierno aplica un impuesto del 1% a todos los ricos, se sabe de dónde viene ese dinero. Pero cuando gastan ese dinero a través del Banco de la Reserva Federal, bueno, ahora es un impuesto que tienes que pagar a través de la inflación. Y ahora no sabes exactamente quién lo está pagando. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la persona que desproporcionadamente paga el precio es la persona que no entiende la inflación. Y la razón por la que digo eso es porque la inflación perjudica desproporcionadamente a la persona promedio, perjudica desproporcionadamente al consumidor, pero beneficia desproporcionadamente al inversor. Los valores de inversión generalmente se benefician de la inflación, mientras que el consumo se encarece. ¿Qué significa esto en lenguaje llano? Significa que cuando vas de compras, cuando compras el guacamole de Chipotle, se encarece. Así que para la gente que gasta dinero, la vida es más cara. Pero para los inversores que poseen los activos, que poseen las acciones, que poseen los bienes raíces, sus valores de inversión suben. Y esto es lo que hemos visto suceder no solo en los últimos años, sino en las últimas décadas.
y que los valores de inversión han crecido significativamente más rápido que los ingresos. Quiero decir, en los últimos 5 años, entre los años de la pandemia, los ingresos han aumentado alrededor de un 20%. Pero el S&P 500, el mercado de valores, ha crecido alrededor del 90%. Y si dices, bueno, Jasprit, eso es solo por la pandemia. Bueno, retrocedamos 5 décadas. Entre 1971 y 21, los ingresos de los hogares han aumentado alrededor de un 600%. Pero en el mismo periodo, el S&P 500, el mercado de valores, ha crecido alrededor de un 4000%. Por no mencionar el hecho de que entre 1971 y 1021 la renta familiar pasó de hogares unipersonales a hogares bipersonales, porque en 1971 era el hombre el que iba a trabajar y la mujer no. Y en 1921 son dos las personas que van a trabajar. Así que la inflación perjudica al ciudadano medio. La persona promedio no tiene idea de que esto está sucediendo, pero aquí es donde tienes que entender cómo funciona nuestro sistema económico, que en realidad podríamos ganar en este sistema económico, porque la realidad es que la gente que gana es la gente que entiende el juego. Entienden las reglas del juego. Bueno, la mayoría de la gente nunca aprende nada. No entienden cómo funciona el dinero. No entienden cómo funciona el sistema económico. No entienden qué es invertir. No entienden cómo invertir. Pero si quieres ganar en el juego, tienes que entender cómo ganar en el juego. Y la forma de ganar es convertirse en inversor. Desafortunadamente o afortunadamente, esas son las reglas del juego. No digo esto para que me ames o me odies. Lo digo para que entiendas las reglas. Porque estas son cosas que desearía que alguien me hubiera dicho. Porque pasé por un montón de educación. Quiero decir, fui a la universidad y a la escuela de posgrado y a la escuela de derecho, y ni una sola vez aprendí nada sobre el dinero o la inversión o nuestro sistema económico. Pero la realidad es que la gente trabaja para ganar dinero. Podemos hablar de todo este rollo hippie de que la gente trabaja para ser feliz. Bien, quiero que seas feliz. No digo que el dinero sea lo único importante en la vida. Pero el dinero también es importante porque todos trabajan para alimentar a sus familias, ¿no? Es decir, todos trabajamos para que nos paguen de alguna manera. Y así todo el mundo trabaja para que le paguen. Tienes que entender cómo funciona el dinero, que podemos tener más libertad financiera para ti, porque la realidad es, si no tienes esa libertad financiera te quedas atascado. No te preguntas, ¿por qué no puedes salir del sistema? Y la primera parte es entender cómo funciona el juego y luego entender cómo invertir tu dinero. Ahora, de nuevo. Tengo un boletín gratis, Market Briefs, donde mi equipo analiza los mercados financieros y comparte abundante educación gratuita. En mi canal donde se puede aprender acerca de cómo empezar a invertir, diferentes maneras de invertir. De esa manera, con suerte, usted puede comenzar a invertir su dinero y empezar a construir riqueza para sí mismo. Pero entiende, los mercados suben y los mercados bajan. Las recesiones ocurren, han ocurrido en el pasado y seguirán ocurriendo. Y si bien vemos caídas del mercado, estas crean grandes oportunidades de inversión para los financieramente inteligentes que pueden entrar y comprar las buenas inversiones cuando están a la venta. Solo quiero dejarles con este fragmento, y con eso me gustaría aprender de ti. ¿Sobre qué te gustaría aprender más? ¿Quieres aprender más sobre cómo invertir tu dinero en lugares específicos? ¿Aprender más sobre el sistema económico? ¿O aprender más sobre alguna otra cosa? Házmelo saber en los comentarios. Así podremos trabajar para crear mejores contenidos que te sirvan. Supongamos que ganas $5,000 al mes. Después de impuestos, te quedarán alrededor de $3,833 al mes. Ahora, cuando obtienes estos $3,833 al mes, pagas tu renta, pagas tu hipoteca, pagas tus comestibles, pagas por algunas cosas bonitas aquí y allá, y entonces no tienes dinero para ahorrar e invertir. Así que esto es lo que vamos a hacer de manera diferente.